su nombre. Gloria. Su pueblo. En victoria. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, al Padre, Hijo, Espíritu Santo, por este privilegio que Dios me dio hoy de hablar de su palabra. Que no sea yo, que sea su Espíritu Santo, porque yo no creo que haya sido una casualidad que la iglesia Roca de Salvación haya venido hoy. Yo creo que Dios tiene una palabra para todos nosotros. Vamos a mis hermanos, vamos a Lucas 11:1. Lo buscan y lo marcan, y vamos también rápidamente también en Mateo 6:9-13. Lucas 11:1 lo marcan y vamos a Mateo 6:9-13. Lo que sí les voy a pedir, yo creo vamos a ocupar un poco la Biblia, si Dios trae un poco de palabra. Les digo para que se pongan bien activos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a Mateo 6:9-13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, que sea Dios. Ya el pastor ha orado por mí, por esta palabra, y yo creo que el Señor es el que toma control. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora en Mateo 6:10 solamente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque le aceptamos, o sea, su reino vive en nosotros, hágase su voluntad, porque nosotros representamos el reino de Dios. Esta es donde nos enfocamos, es aquí donde dice: venga tu reino. Aquí nosotros, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, es que ya el reino antiguo, que era del diablo, ya no vive más, sino que ahora vive el reino de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros representamos el reino de Dios, y tenemos que
que representar bien a Dios, tenemos que echarle ganas, que estar bien en su presencia. Y Dios me dio el tema, haz la voluntad de Dios. Es un tema muy poco, yo la verdad nunca he escuchado este tema, pero el Señor fue este tema que Dios me dio. Yo estaba un poco preocupado porque digo, Señor, ¿cuál es la palabra? Y yo pues le voy a pedir permiso a Dios y yo lo que hice, digo, Señor, ¿cuál es la palabra? Y lo que hice yo, que ayuné y digo, le voy a poner nombre a este ayuno, dame la palabra para tu iglesia, Señor. Y esta es la palabra que el Señor me dio, haz la voluntad de Dios. O sea que nosotros debemos de hacer su voluntad de Dios, del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Yo pido su cooperación de ustedes. Pregúntale a tu vecino, a tu vecina, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? No se me quede viendo, pregúntele y dígale, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Pregúntale otra vez a tu vecino, a tu vecino, o estás haciendo tu voluntad. Porque a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y que está su Espíritu Santo hablando, escudriñando los corazones, qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cada quien sabe cómo está delante de la presencia de Dios, si camina buscando a Dios, buscando su voluntad de Dios, buscando su dirección, porque es bien importante, como dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. O sea, así como allá en el cielo le adoran los ángeles, hacen la voluntad de Dios, así también en la tierra. O sea, nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y este tema es Dios nos habla bien directo. Cada quien sabe cómo está, si está haciendo lo que a Dios tal vez no le agrada, porque hay que esperar el momento de Dios también. Porque una vez no espera el momento de Dios. Vamos a poner un ejemplo, tal vez un joven está pidiendo un novio, pero tal vez el joven se busca un novio del mundo, entonces ya no está haciendo la voluntad de Dios, sino su voluntad. Porque nosotros, uno como cristiano tiene que buscar otro cristiano para que sean un mismo espíritu y busquen a Dios juntos. Pero cada quien sabe qué es, si realmente está haciendo su voluntad de Dios o ustedes están haciendo su voluntad de ustedes. Vamos a ver ahora una voluntad de Dios. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 14, 15 y 16. Amén, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Marcos 16, dale un poquito de... Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Marcos 16, versículo 14 al 16. Amén.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos enfocamos en el versículo 15 y 16. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra nos habla que el que creyere en nuestro Señor Jesús, el que le reciba en su corazón, será salvo, pero el que no creyere, dice, será condenado. Y una de la voluntad de Dios es que prediquemos el evangelio. ¿Sabes? Aquí el Señor no nos está diciendo que si queremos, Él dice, y nos enfocamos, no, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, a la voluntad de Dios con nosotros es que nosotros prediquemos el evangelio. Y esto es para todo, es para todos, pues, los que estamos aquí, sean jóvenes, todos nosotros tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicarles de nuestro Señor Jesús, porque Él es el evangelio. No debemos de andar con pena, no debemos de andar como tal vez sintiendo vergüenza o tal vez o sea que debe uno dar a conocer a nuestro Señor Jesús. Debemos de predicar el evangelio. Las que trabajan en su trabajo, las hermanas, los jóvenes en su escuela deben de predicar el evangelio, porque es la voluntad de Dios, es que hablemos, que prediquemos el evangelio para que las personas sean salvas. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque esta es su voluntad, que nosotros prediquemos el evangelio, que nuestro Señor Jesús salva, que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Yo les voy a poner un ejemplo mío. Yo trabajé aquí en Rocío, donde nacen los pollitos, y yo ahí trabajé como 3 meses. O sea, yo les quiero poner este ejemplo, porque yo ahí no ganaba mucho, pero Dios me llevó ahí con un propósito, y era predicar el evangelio. Lo que yo hago es dar tratados. Porque si tal vez a nosotros se nos hace difícil hablar, se les puede dar un tratado. Yo el tratado que yo daba eran como unas 7 hojas que explicaban bien y tenían mi testimonio, pues. Para los que no me conocen, a mí Dios me sacó de las pandillas, de las drogas, de la cerveza, de todo eso. A mí Dios me sacó, y en ese tratado habla, pues, que nuestro Señor Jesús vino para salvarnos, para cambiarnos, que en Él, pues, hay salvación, hay cambio, pues, que él al borracho lo cambia, lo puede hacer un predicador, un pastor. En algo le va a servir al Señor.
Pero lo que yo les quiero decir es que yo le di le di a todas las personas, les di un tratado. Yo les decía: Cristo Jesús te ama, un tratado de Dios para salvación. Aquí tiene mi testimonio. Pero a una de las personas que yo le di un tratado fue al americano, al encargado, al que nos manda a trabajar. Yo no sabía, y él fue una de las personas que yo le di un tratado, y le dije, pues, en inglés: Jesus loved you, que lo aceptara en su corazón para que no vaya al infierno, para que no vaya al infierno, sino para que vaya al cielo. Le di el tratado a esta persona, y no hace mucho tiempo que apenas el Señor, un sábado que yo fui a trabajar, ahí lo vi yo a él presente, chequeando, caminando, y ya el lunes cuando yo voy, dicen que este señor acababa de fallecer. Falleció, yo creo, como fue el sábado en la tarde o fue el domingo. Dice, él tenía cáncer y falleció. Y esta noticia para mí, la verdad, fue dura, fue un poco, fue dura, porque Dios a nosotros nos manda a hablar el evangelio, a predicarles a la persona. Yo no sé si tú lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, tienes que hacerlo, porque si esa persona se llega a perder, tú le vas a entregar cuentas a Dios. Entonces yo me sentí mal por este señor, pero yo le di su tratado al Señor. Pero este señor, yo lo miraba que siempre fumaba, siempre andaba fumando, pues. Pero la realidad, solamente Dios sabe si le dio la oportunidad, lo perdonó, y quizás esté durmiendo en el Señor. Pero si no lo hizo, hay un infierno donde van las almas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces Dios nos manda a nosotros que tenemos que predicar su evangelio. Esa es una de las voluntades de nuestro Señor, es que prediquemos el evangelio a toda criatura. Aleluya. Dios santo. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver ahora la voluntad de Dios Padre para toda la humanidad en el mundo. Esta palabra es para todas las redes sociales del Facebook, para todo el mundo, para todas nuestras familias allá en México, nuestros amigos, porque esta palabra Dios me la dio, pero también va para ellos, que tenemos un Salvador, un Cristo que cambia, que salva. Así es. Aleluya. Y le dije que vamos a usar un poco la Biblia. Vamos a Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la palabra nos dice, pues, que el Padre de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, tenemos que creer, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón para vida eterna. Amén. Aleluya. Y sigamos leyendo al 17-18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios.
Entonces la palabra nos dice que el que cree en el Hijo, en nuestro Señor Jesús, no es condenado, que si creemos pasamos de muerte a vida, que en Él tenemos vida eterna, pero dice que el que no ha creído ha sido condenado. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando habla de condenado, habla de cuando la persona es condenado en el infierno. Vamos rápidamente, porque muchas personas a uno les predica, uno les dice que hay un infierno y ellos dicen que no es cierto, que Dios no hizo un infierno, pero nuestro Señor Jesús predicaba que hay un infierno, que tenemos que creer en Él. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 43, 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí la palabra de Dios nos dice que hay un infierno. Nuestro Señor Jesús habla que es necesario que dejemos el pecado, que le busquemos, que le aceptemos a Él para no ir a este lugar, porque habla que ese fuego nunca se apaga, dice, y habla de un gusano que nunca muere. Ya se imaginarán el infierno, donde están los demonios atormentando, donde está el gusano en las almas todo el tiempo. Es algo muy feo, pero Dios no quiere que uno vaya a ese lugar, sino por eso Él dio a su Hijo, para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros le busquemos, nosotros le aceptemos y tengamos vida eterna con Él. Vamos a otra palabra, primera de Timoteo 2, versículo 4, 5 y 6. Amén, hermanos. Amén. Y aquí el Señor sigue hablando a las personas, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. O sea, la voluntad de Dios, del Padre, es que todos los hombres sean salvos, dice, porque solamente hay un solo mediador y ese es su Hijo, y nuestro Señor Jesús es el único medio que por medio de Él podemos ser salvos. Porque mucha gente adora imágenes, le piden a María a imágenes, pues es idolatría eso. Entonces el único que intercede, el único que habla con el Padre, el único que salva es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, poderoso eres, Señor. Entonces la voluntad de Dios Padre es que todos los hombres sean salvos. Cuando hablamos de hombres, hablamos de mujeres, de niños, de toda persona.
de todo, de todos los continentes. Él quiere que todos sean salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Hay que creer en Él, recibirlo en nuestro corazón para salvación y vida eterna. Esta palabra nosotros ya lo hemos aceptado, pero por las personas que no lo han hecho, los que están en las redes sociales, porque a mí esta palabra Dios me la dio, pero también yo la subo en el Face y la vemos mucha gente de todos lados ven hoy escuchan la palabra. Entonces termina el Señor Dios y cierra para nosotros con esta palabra. Ya vamos a entrar al final de la palabra. Esta palabra es para nosotros, para su iglesia. Vamos a Salmo 143, versículo 10. Amén. Amén, hermanos. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Amén. Y nos dice en este versículo: enséñame a hacer tu voluntad. Este es el tema de la palabra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, por tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y si nosotros o ustedes, cada quien sabe cómo está en la presencia de Dios, tenemos que decirle a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Cuando dice tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, habla del espíritu que nos dio a cada uno de nosotros. Cuando Él sopló aliento de vida para darle vida al primer hombre. Esta palabra está en Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el Señor sopla, dice, aliento de vida, dice que el hombre fue un ser viviente. Nosotros Dios nos ha dado un espíritu para buscarle, para hacer su voluntad de Él. Entonces Dios Padre formó en nosotros un espíritu para que nos guíe a tierra de rectitud, para que hagamos su voluntad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque tenemos en nosotros también a su Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros tenemos que aprender es unir a nuestro espíritu que sea guiado por el poderoso Espíritu Santo. Y aquí el Señor me dio la palabra, Juan 16:13. Juan 16:13.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me equivoqué, no es, este no es lo que es Juan. Ok, no, yo estoy mal. Estoy en Lucas, yo creo que son los nervios. porque no es fácil servirle a Dios, predicar, no es fácil, pero nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios porque Él nos ha puesto, ha dado unos pastores y ellos hacen, Dios le da la sabiduría pues para que guíen a su iglesia, a su pueblo. Gracias, Señor. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el que nos ayuda a caminar en este camino de Dios y el que también nos ayuda a que hagamos la voluntad de Dios, porque el Señor dijo que nosotros debemos de cuidar, no contristarlo al Espíritu Santo. ¿De qué manera se contrista el Espíritu Santo? Es pecando, es criticando, es pecar, es criticando, murmurando, chismeando. Ahí se contrista el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos fue dado para que Él nos guíe para seguir caminando bien, recto en el camino de Dios. Cuando nosotros queremos hacer algo mal, el Espíritu Santo te renarguye, te dice no le agrada al Padre. Entonces nosotros tenemos a su Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios, aleluya. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Son muchas la voluntad de Dios. Número uno, que cumplamos su propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Dios nos salvó porque Él tiene propósito con nosotros. No es coincidencia, no es suerte, porque la gente del mundo luego dice es suerte, coincidencia. No, fue la gracia de Dios, el amor de Dios. Entonces el Señor tiene un propósito para cada uno. Tal vez uno de los propósitos vamos a hablar cómo vamos a suplir su propósito. Se lo voy a repetir un poco más porque yo quiero que ustedes pues entiendan, porque yo a lo mejor estoy un poco alterado. Dice, número uno, que cumplamos su propósito que Él tiene para nuestras vidas. O sea, esa es la voluntad de Dios, que nosotros cumplamos su propósito, porque que bien hubiera sido que nosotros antes estábamos en el mundo, pecamos, pero si hubiéramos muerto, la palabra dice que hay un infierno, pero el Padre nos salva porque tiene un propósito con nuestras vidas. Porque algunos, como dijera, tal vez uno dice, Señor, ya te acepté, ahora pues ya llévame para el cielo. Pero no, Dios no nos lleva, no te lleva para el cielo, porque Él tiene un propósito aquí en la tierra contigo. ¿Cómo vamos a cumplir su propósito de Dios? Es haciendo su voluntad. O sea, no haciendo lo que nosotros queramos hacer, no actuando en la carne, sino buscar a su Espíritu Santo, porque por eso
Él mora en nosotros porque Él nos guía para hacer la voluntad de Dios. Y para cumplir el propósito de Dios es haciendo su voluntad, es someternos a Él, someternos a Dios. Porque esto es lo más duro para la iglesia, porque los hermanos no se quieren someter. Luego dicen que ellos no se van a someter a un hombre, a un pastor, pero el pastor es la autoridad de Dios, puesta por Dios, y nosotros tenemos que someternos a ellos porque ellos fueron puestos por Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos sometemos a Dios, es viniendo en la iglesia. Cuando no pueda uno venir, pues avisarle a los pastores, dejarles saber pues la situación por la cual uno no puede venir a la iglesia. Pero también para lograr el propósito de Dios, número uno es leyendo su palabra, para tener una mejor relación con Dios. Porque leyendo la palabra es tener la relación con Dios. Porque si uno a veces quiere hacer su voluntad de uno, y no lee la palabra, pues se la pasa haciendo su voluntad de uno en la carne. Pero cuando uno lee la palabra, ahí está la voluntad de Dios. Y Él nos habla por medio de su palabra. Él nos habla. A mí Dios trató conmigo es la ira, el enojo, antes las malas palabras, todo eso Dios ha tratado conmigo. Yo se los pongo como un ejemplo, pero tenemos que leer su palabra. Yo les puedo decir, siempre en la noche antes de dormir, siempre leo su palabra, porque ese es tener relación con Dios. Tenemos que leer su palabra. Dios quiere que uno deje la pereza ya de no leer la palabra. La palabra es por medio de la palabra que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, porque su palabra está escrita aquí en la Biblia. Entonces, para cumplir el propósito de Dios tenemos que leer la palabra, porque leyendo la palabra es como Dios nos da una palabra para un amigo, para un familiar, o como yo ahorita aquí en la iglesia. Pero es leyendo la palabra, porque si no lee uno la palabra, ¿cómo uno le va a servir a Dios si no lee la palabra? Entonces la voluntad de Dios es que nosotros pues leemos su palabra, porque leer la palabra es tener una buena relación con Dios. Es decirle a Dios, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres? ¿Qué estoy haciendo mal? Háblame con tu palabra, Señor. Entonces, número 2 es orando. Vemos aquí en Lucas 1 que dice, aconteció que estaba Jesús orando, dice. Ya lo leímos, pero dice que el Señor estaba orando. Entonces nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo, porque Dios se hizo carne, para que no digan porque Él era Dios. Sí, Él era Dios, pero en carne como nosotros también. Entonces Él dice que el Señor estaba orando, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es buscarlo en oración, tener una relación con Dios, orar con Dios, preguntarle, hablar con Él. Hay muchas maneras de cómo uno tiene una relación con Dios, pero es orando, es antes de buscar uno al hombre, antes de buscar uno al hermano, quizá tiene uno que buscar a Dios en oración primero, porque es así porque es en la oración que Dios nos habla, es en la oración que Dios manifiesta su poder, porque ahorita hay siervos de 5 minutos, de 1 minuto, son de varias horas. Entonces la oración es poderosa, tenemos que orar, no solamente es puro pedir por nuestra familia, solamente orar es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, perdóname, cámbiame, quítame esto.
sáqueme de la carne, Señor. Si aún hay lucha con eso, es en la oración donde Dios se manifiesta, pues donde Dios nos hace el cambio, es en la oración, porque Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad y porque Él tiene con nosotros un propósito, y el propósito es predicar su palabra. Hay muchos propósitos. Los jóvenes es cantar, es venir a danzar, es leer una palabra, hay muchos propósitos, pero cada quien Dios tiene un propósito, por eso paso a paso, poco a poco aprendiendo, y de los errores se aprende también, porque así es como Dios lo va procesando, porque Dios tiene propósito con nosotros. Y número 3 también, para que podamos también cumplir este propósito que Dios tiene para nuestra vida, es santificarnos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, como dice su palabra. No lo tengo anotada, pero dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, que decirle: Señor, yo te fallo cada rato. Tenemos tal vez algo que nos hace caer, que te hace caer, y tal vez eso es en la oración que tú se lo entregas a Dios. Son cargas que no te dejan caminar, porque tú se las sueltas a Dios para que tú cumplas el propósito de Dios. Es necesario la santificación para estar bien con Dios, para sentir su presencia, para orar, hasta para sacar un demonio hay que estar en santidad, porque alguien en pecado, ¿cómo va a echar fuera un demonio si está en pecado? No, tenemos que santificarnos, porque Dios es santo y demanda de nosotros santidad para cumplir su propósito. Sí, Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí la palabra. La gloria sea por Padre, por Hijo, por Espíritu Santo. Que me siga enseñando a mí a servirle, porque no es fácil pararse aquí y predicar, no es fácil.